Por estas horas el movimiento obrero ha vuelto a ser protagonista, tanto en la vida política nacional como en el nivel informativo. Hay un fuerte debate, los dichos de Moyano, las observaciones de Cristina Fernández durante el acto de Asunción, la polémica en derredor al peronismo. Se tenga la posición que fuere sobre el movimiento obrero, creo que hay que partir, si se es honrado, de saludar la historia del movimiento obrero argentino en sus más diversas vertientes. Una historia potente de lucha, de combate, de reivindicación de los beneficios de los trabajadores, de los derechos, de los asalariados, a niveles que no todo el mundo puede mostrar. Ese orgullo ha permitido también pasar etapas muy difíciles, haciendo la vez de puente entre generaciones para que cuando parecía que todo estaba acabado, el movimiento obrero insuflara al movimiento popular en su conjunto, con su historia, su experiencia y sus banderas, para que todo vuelva a renacer. Allá lejos y hace tiempo, nuestros queridos amigos de la hoy Federación Gráfica Bonaerense, la Sociedad Tipográfica, fundaban el primer sindicato en la República Argentina, mediados del siglo anterior. Desde ese momento hasta ahora, la conjunción de migrantes internos y externos fueron dándole un molde interesante, único, raro al movimiento obrero argentino. En sus comienzos, con una fuerte impronta de la migración europea, con un ideario anarquista, socialista, comunista y en algunos casos sindicalista en sentido estricto, fueron levantando banderas de lucha que inicialmente, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, se asentaron en el concepto de la lucha por las 8 horas. A partir de allí se desplegaron otra serie de reivindicaciones, todas ellas en el primer tramo de ese combate, nucleadas por la Federación Obrera Regional Argentina, sus distintas regionales y variantes, diferencias internas, y también por la Unión de Trabajadores, que levantaba un ideario social un poco menos marcado que el planteado por el anarquismo tradicional. El contraste que se observó en el primer tramo del siglo XX estuvo relacionado con la pelea de los anarquistas, su ideario, la pelea de los socialistas, su ideario, y el emerger del nuevo movimiento federal en la República Argentina, que fue el radicalismo, el irigoyenismo, liderado por un caudillo que tenía muchos elementos de aquel líder del interior que durante el siglo XIX había comandado las batallas populares al frente de las montoneras. Aunque no se entendieron y se combatieron, anarquistas y radicales, o izquierda e irigoyenismo, lograron mixturar abajo una nueva clase trabajadora que prefiguraba lo que vendría. Sin embargo, no estaban dadas las condiciones estructurales para que esto ocurriera. Recién se dan en los años 30, cuando entre el final de la Primera Guerra y ya el arranque de la Segunda Gran Guerra Mundial, la Argentina se ve obligada a desplegar la sustitución de importaciones. Se ve obligada a vivir con lo propio, a fabricar aquí, además de la producción agropecuaria que ya tenía, a fabricar los elementos básicos de su forma de vida cotidiana, dejando de lado los productos manufacturados que venían de Europa. Allí hay una demanda de mano de obra muy potente y miles, cientos de miles en verdad, de personas del interior vienen a las grandes ciudades a buscar trabajo. Así se forman los círculos en derredor de la ciudad de Buenos Aires, en derredor de Rosario, de Córdoba, y se arma una nueva clase trabajadora que es la mixtura plena de la migración externa y la migración interna, pero también es la mixtura plena del ideario anarquista, socialista, con el ideario federal de otro tipo de signo, lo cual conjuga las causas nacionales y las causas sociales. Esa nueva clase obrera crece de un modo realmente imponente y empieza a exigir participación en la República, en la vida pública nacional. Esto es lo que da surgimiento al peronismo. No es solamente la reunión del GO, no es solamente la posición
de un grupo de militares que se oponía al fraude patriótico. También es eso, pero es también una CGT que ya tenía en su interior una gran variedad de corrientes, que había recibido del visionario coronel Perón beneficios que venía reclamando desde hace mucho tiempo atrás, y que se lanza a la defensa de esos beneficios, pero también al pedido de participación política en la vida nacional. La Confederación General del Trabajo tiene participación en ese 17 de octubre, no en un modo directo, hay un debate abierto en ese sentido, sino en un modo tangencial, pero sus masas sí que participan en defensa de Perón y por lo tanto en defensa de los beneficios logrados por el movimiento obrero en la Argentina. Con posterioridad, en el ciclo peronista, se abre un debate importante. Por un lado hay un sindicalismo que está muy ligado al Estado, por otro lado, sin embargo, cuerpos de delegados de enorme dimensión, aunque son peronistas, aunque muchos de ellos manifiestan, además de tener un ideario histórico socialista, su adscripción a las medidas centrales del gobierno de la década clásica del peronismo, hay debates abiertos en relación a la huelga en ese momento, el derecho de huelga en la Constitución del 49, pero a mí me interesa, más que la discusión alrededor de la letra, señalar dos elementos importantes de discusión que se abren para que se tomen hoy en presente y se comprenda en parte lo que se está discutiendo. Por un lado, el movimiento obrero, de común acuerdo con el coronel Perón, en el año 45, genera para las elecciones de febrero del 46 el Partido Laborista. Una fuerza autónoma, una experiencia interesante, muy argentina, que después tiene correlato en otras zonas de América Latina y que ya tenía antecedentes en distintas naciones europeas, pero que tiene una fuerte impronta de esa conjugación anarquista, nacional, socialista, federal. Perón decide, después de ganar las elecciones, anular el Partido Laborista, es decir, ese gesto de independencia de clase de los trabajadores, y lo que hace es colocar el Partido Peronista como aglutinador del conjunto de la fuerza. El otro debate que se abre es años después, en el Congreso de la Productividad, en un momento en el cual, eso es el año 51, contrariamente a lo que se piensa, en un momento Perón plantea la necesidad de morigerar las discusiones paritarias, de morigerar los pedidos de incremento. Plantea la necesidad de tomar en cuenta las dificultades existentes por las sequías en el interior con el nuevo mundo que se abría post Segunda Guerra Mundial, para que el extraordinario crecimiento que había tenido el movimiento obrero y el ingreso del trabajador en todo ese periodo se morigere, se atenúe de manera parcial. Los delegados, si uno lee las actas del Congreso de la Productividad, le dicen a Perón que adscriben a su modelo, que comparten el proyecto nacional y popular, le dicen que lo aman, que es el líder indiscutido del pueblo argentino, pero que no van a firmar nada de eso. El movimiento obrero se planta y le dice a Perón en esa discusión: mire, está todo bien, nosotros estamos apoyando este camino, pero nosotros vamos a seguir peleando por aumentos, por beneficios sociales. Esos dos elementos, el Partido Laborista, la actitud del movimiento obrero y la de Perón, y el Congreso de la Productividad, también con esos dos protagonistas, son un elemento realmente importante para entender cómo se desarrolla la historia del movimiento obrero en la Argentina. Tomando en cuenta que el peronismo fue lo mejor que le pasó a los trabajadores en nuestro país, lo puedo decir por la vida familiar directamente. La vida de las familias muy modestas cambió de manera radical, de blanco a negro, y no esto por tener un cargo, por ser funcionario de aquí o de allá, sino porque las personas empezaron a ganar dignamente por su trabajo, a tener vacaciones, aguinaldo y una serie de derechos sociales que hicieron que la vida tuviera un horizonte para el ser humano trabajador. Posteriormente al golpe del 55, un golpe que está relacionado con la necesidad oligárquica de acabar con los derechos obreros y con la necesidad imperial de acabar con el proyecto de unidad del sur, el movimiento obrero argentino tiene una dispersión, es golpeado en sus zonas dirigenciales de base, en las fábricas. Surge la resistencia. ¿Cómo surge la resistencia? Y esto es interesante también para ver el decurso. Piense en las posteriores elaboraciones de los movimientos sociales en los años 90. En la resistencia, el movimiento obrero, aunque sigue la pelea en las fábricas, en realidad la desparrama
por las zonas, por el territorio. Y el movimiento popular argentino tiene una presencia territorial mucho más importante que lo que la había tenido originalmente. Allí se conjuga sociedad en un sentido territorial, gente humilde, pero que no está necesariamente alineada con un sindicato determinado, y los trabajadores más verticalizados, organizados dentro de una organización gremial. De esa conjunción nace una muy atrapante resistencia que cautiva a los jóvenes de los sectores medios al punto de integrarlos a la lucha sobre fines de los años 60 y comienzos de los años 70. En ese periodo, el desarrollo de la movilización popular para reponer a Perón en el gobierno está liderado desde dos perfiles. Por un lado el sindicalismo, por otro lado la juventud. Pero es sobre todo la juventud la que le pone música a esa movida popular maravillosa. Y la madurez del proceso argentino no está dada todavía. No está dada porque los sectores de la burguesía nacional allí y después en el 76 demostraron que prefieren ser cola del interés imperial antes que cabeza de una potencia profunda. No estaba dada la madurez porque los vecinos no estaban en sintonía. No es como ahora, donde el UNASUR le da un marco adecuado al crecimiento de la economía social argentina. Pero también no estaban maduras las conducciones del sindicalismo y de la juventud. Y ese es uno de los logros presentes, donde el sindicalismo y la juventud aparecen conjugados en actividades, marchas, charlas y sobre todo en proyectos generales. Ahí tenemos un avance de maduración que nos costó 30 años poder desarrollar. Después aparece la juventud trabajadora peronista, aparece el tosquismo como una fuerza integral, todo tomando como antecedente la gloriosa historia de la CGT de los argentinos, liderada precisamente por aquel primer sindicato histórico, fíjese qué paradoja, liderado por Raimundo Ongaro en fines de los años 60. Esa lucha clasista combativa confronta con los segmentos burocratizados del sindicalismo. El golpe de Estado del 76 termina con todo. Termina, por un lado, con la organización gremial, intervienen los sindicatos. Por otro lado, termina con la organización de base, hace desaparecer a los delegados obreros. Perjudica grandemente el reparto interno. El reparto pasa del 50 alcanzado con el peronismo a un 25, que persiste durante largas décadas y de algún modo se destila en el presente como parte de una deuda histórica en el orden social. Se empieza a concentrar la economía, se desnacionaliza la economía, se realiza una propaganda muy fuerte de carácter antisindical, antiperonista y antiizquierdista, que damnifica a todas las variantes del pensamiento popular en la República Argentina, y se golpea con mucha energía el físico del pueblo para lograr que el terror permita el ingreso de esas ideas. Pero la identidad social argentina se mantiene y las luchas gremiales se mantienen. Hay actos de resistencia formidables, hay actos de hasta 10.000 personas en La Plata, en Dock Sud, que no son cubiertos por nadie, pero que existieron. Pudimos estar en ellos. Hay un emerger de la CGT Brasil, dirigida por Saúl Ubaldini, muy potente, que canaliza las luchas populares. Hay un bullir de base que dice que, a pesar de la represión, la historia del movimiento obrero se mantiene presente. Y en buena medida, junto con la situación internacional, la guerra de Malvinas, los fracasos de la propia dictadura militar y la exigencia política, el movimiento obrero es también parte de la recuperación de la democracia del 83. Y también contrariamente a lo que se piensa. Hay un libro muy recomendable de Pablo Pozzi, donde habla de la resistencia obrera a la dictadura e historia, todas estas cosas que, como no salieron en televisión, nadie cree que hayan sido existentes, pero existieron. A partir del año 83 el movimiento obrero todavía no recupera el volumen que tuvo en los años 70, recupera participación y presencia, pero no necesariamente de manera, podríamos decir, hilvanada con el interés nacional popular profundo, sino más bien con el interés nacional popular mediado por el Partido Justicialista. ¿Y esto qué implica? Una dificultad. Se opone el movimiento obrero argentino, en algunos casos con razón, pero en otros casos apresuradamente, a todas las medidas del gobierno de Alfonsín. Y no todas merecían una crítica. De hecho, es probable que el primer tramo de Grinspoon, de Bernardo Grinspoon, al frente del área económica, podría haber sido enfáticamente sostenido por el movimiento obrero y no lo fue, tal vez
por una cuestión de alineamiento partidario. Pero la maduración sigue porque las huelgas se suceden, hay exigencias dentro de los 23 puntos de la CGT lideradas por Ubaldini, que son muy importantes y muy buenas programáticamente. Se plantea un corte con el Fondo Monetario y ahí sí se combate con toda justicia el plan Surruil. Recuerda usted, Primavera y Austral, que damnifica los ahorros de los argentinos. Pero la salida no es una salida progresiva, de consonancia con el rumbo planetario, la revolución Reagan-Thatcher. La salida es conservadora y tal vez haya que pensar en la falta de autonomía del movimiento obrero para pensar salidas propias en ese momento y quedar atado a la conducción del Partido Justicialista más allá de los planteos que haga. Era ostensible que el menemismo en el 89 hace una campaña acorde con los pedidos del movimiento obrero y cuando sube el menemismo lo que hace es traspapelar esas banderas, cambiar la orientación y poner sobre la mesa un ideario liberal que configura uno de los periodos de entrega de la economía nacional más profundos y más desgarradores y que aún todavía sus secuelas se siguen padeciendo. De la conjunción de la experiencia organizativa en el orden gremial, en el orden de obra social, en el orden mutual, de aquel ideario anarquista conjugado con el peronista, nuevo federalismo en la República Argentina, pero también de aquella experiencia territorial generada en la resistencia, surgen los movimientos sociales, que a veces creen ellos mismos en algunas ocasiones haber nacido de un repollo. En realidad son herederos de toda esa trayectoria. El movimiento obrero argentino dijo presente en el último lustro de los 90, cuando se le abre el hueco fiscal al menemismo, que hay una alternativa y esa alternativa también es una suerte de resistencia. El hecho central es que catalizó no solo en materia de ideario, sino también de trabajo, generando microemprendimientos, a buena parte del movimiento obrero desocupado, lo contuvo. Yo siempre digo que el movimiento social en la Argentina, en cierto modo, salvó la nación, porque cuando el Estado estaba ausente, la gente hacía microemprendimientos para poder comer, hacía canje, hacía algún tipo de forma cooperativa de desarrollo para poder avanzar en lugar de lanzarse al delito o irse del país. Cuando se habla del tema de seguridad en la Argentina se olvida que aquí hubo, merced al desarrollo liberal, casi un 50% de desempleo. Imagínense un 50% de las personas lanzadas a la calle a robar. El movimiento obrero argentino resolvió, tomando lo mejor de su historia, no caer en el delito, no lumpenizarse y seguir sintiéndose trabajador. Esa fue una determinación cultural colectiva que muchos de los tontos que hoy hablan del tema de seguridad deberían agradecerle a los muchachos que a veces cartonean por las calles. En este último tramo, el movimiento obrero participa de manera, podríamos decir, dispar y regular en las movilizaciones del 2001, junto con estos movimientos sociales. En realidad, la ciudadanía como concepto sociológico integral, donde un tipo que tiene los ahorros retenidos por el banco, el otro que está desempleado, el otro que tiene un ideario de transformación, todos juntos se congregan para protestar en contra del ajuste neoliberal. Se cae Cavallo, se cae de la Rúa y la Argentina tiene una nueva esperanza, más allá de los lógicos desajustes que se dan en un ciclo muy reducido de tiempo, con muchos presidentes y situaciones cambiantes para el país. Este último tramo, a partir del 2003, muestra el despliegue del movimiento obrero en su plenitud, con inteligencia política para respaldar el proceso en marcha y al mismo tiempo con vigor para defender el interés de los trabajadores. Frente a una polémica alrededor de la inflación, lo que el movimiento obrero argentino hace es, más allá de la discusión sobre quién la mide y cómo la mide, pedir lo que le parece que es correcto, y eso se nota al horadar techos continuamente en paritarias. Y se nota también que el movimiento obrero ha logrado una inteligencia adecuada junto con el Estado para informarse sobre los niveles de ganancia, sobre los niveles de facturación de las empresas, para así poder pedir lo que realmente es justo y es posible de entregar. Por eso se amplió el consumo y mejoró la situación social en la Argentina. Y como si esto fuera poco, paritarias básicamente, al extenderse como reclamo social la asignación universal por hijo, hay una contención. Esa contención para los sectores más desfavorecidos. Hay tremendas faltantes, hay
deudas, bolsones de pobreza. Hay zonas que siguen marginadas y hay que seguir luchando por esas. Pero solamente vamos a poder luchar por esas zonas si sabemos que nuestra historia como trabajadores es tan rica, tan intensa, tan profunda como para merecer nuestro homenaje activo, que es seguir respaldando a lo mejor del movimiento obrero. Un movimiento obrero que tiene muchas variantes y muy dignas todas ellas, en la CTA, en la CGT, con todos los errores y las falencias que sin duda se pueden encontrar, pero cuyas banderas centrales están destinadas a la defensa del proyecto nacional y popular y a la defensa del interés del trabajador argentino. Sin esas premisas no se puede mejorar. Sin movimiento obrero no hay nación. Finalmente, el zapatazo de la semana es para la OEA, que sigue considerando que los bolivianos mascan coca porque son una especie de adictos y narcotraficantes. En realidad es una costumbre milenaria. Zapatazo para esa entidad en decadencia que es la Organización de Estados Americanos. Los saluda Gabriel Fernández. Esto ha sido La Señal.